Bien, vamos a empezar, muchachos. Gracias por esperar, gracias por conectarse a esta hora. Una gran disculpa. La verdad es que como tengo que pregonar con el ejemplo, tengo que ser muy sincero con ustedes, muy honesto con ustedes y decirles la realidad porque me estoy conectando hasta este momento y la verdad es que simplemente pasó lo que me ocurre pasar y algo que mostré ahí en mi colchón cultural. Me quedé dormido, la verdad. Por eso, la razón de la conexión hasta ahorita. Una gran disculpa. Estuve trabajando hasta a buena hora, ni siquiera tan tarde como en otras ocasiones, pero ahora sí se me pegaron las sábanas. Esa fue la realidad. Y tengo que ser muy, muy honesto en ese sentido. Una disculpa y vamos a empezar a trabajar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo, muchachos, antes de iniciar? No, profe, no se preocupe. No se preocupe, no se preocupe. No se preocupe, todo Sí, nos pasa. entonces vamos a aprovechar la sesión para, ya nos va a dar tiempo terminar el ejercicio, pero vamos a plantearlo cuando menos el ejercicio de la suma de vectores por el método del triángulo y vamos a dejar la parte mecánica para que ustedes la realicen y finalmente vamos a ver en la segunda parte algunos detalles en relación a sus exámenes. Ya los terminé de calificar ayer, de hecho ya terminé de calificar prácticamente todas sus actividades y vamos a ver algunas observaciones al respecto para que puedan hacer también su estimación de la calificación del parcial y estemos en la misma sintonía. Entonces, muchachos, vamos a darle prisa. Voy a compartir mi presentación y vamos a revisar el ejercicio que íbamos prácticamente a realizar el día de hoy, pero que vamos a hacer cuando menos el planteamiento y ya dejaremos la parte del cálculo para que ustedes la realicen, pero vamos a hacer el planteamiento de cómo es que llegamos al punto de poder resolverlo por medio del método del triángulo analítico. Entonces, eso es lo que empezamos a revisar el día de ayer. Voy a pasar aquí mis diapositivas que revisamos el día de ayer. Esto fue todavía del el método de las componentes rectangulares, el ejercicio de los muchachos en Acapulco. Aquí revisamos qué tenemos que hacer cuando tenemos una resultante en alguno de los 4 cuadrantes y cómo vamos a poder obtener su ángulo real para cada caso. Y ayer lo que hicimos fue repasar este método del triángulo para ese mismo problema, en el que al final lo que hicimos fue encontrar la resultante, es decir, lo que tiene que recorrer el helicóptero desde la Ciudad de México a Acapulco, y observamos que efectivamente obtuvimos prácticamente el mismo resultado que en el método de las componentes rectangulares. Eso es bueno porque pues eso nos dice que podemos usar cualquier método, el que se nos haga más fácil o el que dependiendo de la circunstancia del problema pues podamos aplicar más rápidamente y y los dos nos van a dar el mismo resultado. Entonces el día de hoy, muchachos, tenemos aquí otro ejercicio ya planteado. Lo estuve también terminando anoche de hacerlo un poquito más presentable con estas flechitas. Y bueno, se trata de esta idea de un viaje de la Ciudad de México a la Ciudad de Guatemala, pero que no se puede realizar en primera instancia, no se puede realizar de manera directa. Así que se toma un vuelo de la Ciudad de México a la Ciudad de Mérida y hace una pequeña escala en la Ciudad de Mérida y después continúa ese vuelo para llegar a la Ciudad de Guatemala. Entonces, ese es el itinerario de ese vuelo y entonces vamos a determinar cuánto sería lo que tendríamos que viajar directamente de la Ciudad de México a la Ciudad de Guatemala si hubiera un vuelo directo, no este vuelo con escalas. Y eso, pues eso lo podemos hacer también utilizando los vectores. Vamos a suponer, muchachos, no tengo, habría que preguntarle a Google o a Maps cuál es la distancia entre la Ciudad de México y la Ciudad de Mérida, pero vamos a ponerle un valor.
por decir algo, vamos a suponer que este vuelo en avión fuera de 800 kilómetros, y en esa dirección que está marcada, vamos a estimar entonces la dirección de este vuelo desde la Ciudad de México hacia la ciudad de Mérida por medio de este ángulo, muchachos. ¿Cuánto más o menos le podríamos estimar a este ángulo? ¿Qué medida será? 15 grados. ¿Cuánto, perdón? 15. 15 grados, ¿ok? ¿Alguien dice más? ¿Alguien dice menos? No, está bien ese, profe. Ok, dice 15 grados. Bueno, vamos a hacerle caso a Sara, que nos dijo 15 grados aquí. Entonces, en esa dirección, desde luego, si ponemos nuestra referencia como está aquí, un eje X y un eje Y, a 15 grados, vuela el avión desde la Ciudad de México para llegar a la ciudad de Mérida. Y luego, una vez que está ahí, hace su pequeña escala comercial y continúa su viaje hacia la ciudad de Guatemala. Y entonces necesitamos determinar en qué dirección viaja desde la ciudad de Mérida a la ciudad de Guatemala. Desde luego aquí tenemos otro sistema de referencia, tenemos un eje X y un eje Y, en donde vamos a estimar un ángulo, una dirección, que es en la que viaja, es este ángulo que acabo yo de marcar. Desde ahí hasta acá lo vamos a estimar. Muchachos, vamos a suponer que aquí, para este caso del viaje de Mérida a Ciudad de Guatemala, se ve que es un poco más cortito, vamos a suponer que fueran 600 kilómetros en esta dirección. Y habría que estimar esta dirección, o sea, ¿qué ángulo es este que acabo de marcar desde aquí hasta acá? ¿Alguna idea, muchachos, cuánto podría ser ahí? ¿Qué cantidad de grados hay ahí? 260 grados. 260, muy bien. Eso me diría que aquí, por ejemplo, faltarían solamente 10 grados para llegar aquí. Podríamos verlo de esas dos maneras. Podemos estimarlo directamente, como dijeron, o podríamos estimar solamente este ángulo y sabiendo que hasta aquí, hasta esta vertical hay 270, pues entonces efectivamente aquí vamos a poner que sean 260, como me dijeron. Está muy bien estimado, gracias. Entonces, vamos a hacer con esos datos, vamos a tratar de determinar cuál sería lo que debemos viajar directamente y en qué dirección para llegar de la Ciudad de México hacia Guatemala. Es decir, vamos a determinar aquí un desplazamiento resultante, este vector de desplazamiento resultante. ¿Sí? Y este vector de desplazamiento resultante tenemos que recordar pues que tiene una magnitud y tiene una dirección. Como tal, como vector, tiene una magnitud, tiene una dirección dada por un ángulo que llamamos normalmente phi. Entonces, este va a ser nuestro desplazamiento resultante. Aquí pongo solamente su magnitud. Acá está escrito como vector. Y vamos a marcar el ángulo que, la dirección pues de este vector. Recuerden que siempre lo hacemos en función del eje X. Entonces, esta dirección sería desde aquí hasta acá. Esto sería mi ángulo phi de mi resultante, o mi dirección en la que tendría que viajar el avión de manera directa desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Guatemala. Desde luego, si las referencias estuvieran en esa condición. Bien, muchachos, nada más entonces nos resta, antes de pasar al método de las componentes rectangulares, nos falta expresar este primer desplazamiento. Nos vamos a decir que este es el desplazamiento 1. Vamos a escribirlo aquí como vector. Este es el desplazamiento 1. Ese es su nombre. Y vamos a escribirlo aquí. Vamos a escribirlo como lo expresamos como vector. ¿A qué es igual este desplazamiento 1? ¿Cómo lo expreso? En forma polar. 800 kilómetros con una dirección de 15 grados. Gracias. 800 kilómetros con una dirección de 15 grados, con un ángulo de 15 grados. Esa es la expresión de este primer desplazamiento de la Ciudad de México a la Ciudad de Mérida. Y entonces, igual, tenemos después de Mérida a Guatemala un segundo desplazamiento que voy a llamar un vector desplazamiento 2. Voy a expresar aquí su valor en forma polar. ¿Cuánto será igual este desplazamiento 2? 600 kilómetros con una dirección de 260 grados. 600 kilómetros con un ángulo de 260 grados.
Bien, ya está, ya tengo ahí mis dos desplazamientos expresados en forma polar como vectores. Y bueno, lo único que resta es hacer la suma de estos dos vectores. Pero ahora vamos a utilizar el método de el triángulo. Entonces, voy a tomar esta imagen, muchachos, y voy a pasarla a la otra diapositiva para que nos sirva para, plantear nuestro método de las componentes, perdón, del triángulo. Y entonces ver cómo lo vamos a plantear. Voy a dejar de compartir un momento, voy a pasar esta imagen a la diapositiva, a la presentación. Y ahorita continuamos en un segundo. Bien, gracias por esperar. Voy a volver a compartir mi presentación. Ya hice la adecuación. Vamos a continuar con este problema, a plantearlo como me dice según el procedimiento para la suma del método del triángulo analítico. Ya tengo aquí la imagen que generamos en la diapositiva anterior. Acá está mis vectores expresados y vamos a seguir nuevamente nuestro procedimiento del método del triángulo para ver cómo vamos a plantear esta solución, muchachos. Me dice que representa el primer vector. Mi primer vector es un vector color verde. Voy a representarlo con su magnitud y su dirección aproximada. Para eso, bueno, siempre tengo que hacer es, de alguna manera, trazar un sistema de referencia para que me dé una idea del ángulo, cuando menos estimado, que estoy trazando. Entonces, pues voy a trazar, primero que voy a hacer es trazar mi sistema de referencia, mi plano cartesiano donde voy a empezar a dibujar. Debería ser una recta, dos rectas, pero creo que mi pulso no está como para eso, pero ya está. Entonces, luego trazo mi primer vector. Voy a hacerlo de buen tamaño. Sí, sí está el nabo mi pulso el día de hoy. Vamos a hacer un segundo intento. Vamos a suponer, ahí está. Ese es mi desplazamiento 1 de la Ciudad de México a la Ciudad de Mérida. Y aquí lo dibujé, según yo, a 15 grados con respecto al horizontal, que es la dirección que tiene este desplazamiento. Bien. Voy a representar el segundo desplazamiento, que es el vector amarillo. Voy a poner un colorcito un poco más fuerte que el amarillo porque ya está, más o menos así. A lo mejor lo abrí demasiado, pero bueno, nos sirve el dibujo para poder estimar. Bueno, y antes de hacerlo, de hecho debí de haber trazado aquí mi nuevo sistema de referencia porque tengo que medir aquí el ángulo que le corresponde a este vector, o estimar más bien el ángulo de este vector, que ya lo pusimos arriba, que es de 260 grados hasta aquí. Y entonces ya hice lo que me dice el punto 1 y el punto 2. Representé mi primer vector y luego representé el segundo vector a partir del fin del primero. Por eso tracé un nuevo sistema de referencia aquí y tracé el segundo. Y entonces en el punto 3 me dice que trace un vector del inicio del primero al final del segundo formando un triángulo. Entonces vamos a ver que aquí fue el inicio del primero, fue el final del segundo. Y bueno, aquí me faltaron algunas cosas que no son correctas. Estoy trazando vectores, entonces esto debe llevar sus puntas de flecha. Ese es un detalle que tengo que recordarles muchos por ahí en el examen. Muchos me trazaron líneas nada más y lo que estamos dibujando son vectores. Tienen que llevar sus puntas de flecha
porque si no estaríamos hablando de geometría. Y entonces estamos sumando vectores, entonces hay que ponerles su forma, sus puntas de flecha. Ya está. Y entonces si trazo un vector desde el inicio del primero al fin del segundo, entonces estaré encontrando realmente la resultante o la suma de estos dos vectores. Entonces aquí tendría mi desplazamiento resultante. Desde luego esto tendría una magnitud que voy a representar igual como dr. Aquí tendría su magnitud de este desplazamiento 1. Voy a llamarle igual de 1. Y acá tendría la magnitud del desplazamiento de 2. Sería de 2, ok. Ya está trazado, ya hice mi triángulo, de acuerdo como me dice este método del triángulo. Este es mi resultante, la roja. Y entonces el punto número 4, muchachos, me dice que me pide que indique los ángulos que se forman y los que corresponden a cada vector. Es decir, internamente se forman 3 ángulos en este triángulo. Vamos a ver que bueno, trazamos primero el vector de 1. Como fue el primer vector que trazamos, vamos a trazar, a marcar su ángulo correspondiente, es decir, el ángulo opuesto a este vector de 1, que sería este. Es el opuesto al vector de 1. Y este le vamos a llamar con la primera letra griega del alfabeto, que es alfa. Este va a ser mi ángulo alfa. Y después trazamos nuestro segundo vector, que es el desplazamiento 2. Y su ángulo correspondiente, el opuesto, sería el que está acá, formado entre el vector verde y el vector rojo. Este precisamente. Y a este le vamos a llamar beta. De acuerdo a como lo vimos el día de ayer con la segunda letra griega, este se llama beta. Y finalmente, el tercer vector que trazamos fue propiamente el desplazamiento resultante y su ángulo correspondiente. Su ángulo opuesto propiamente es este, el que se forma entre el vector 1 y el vector 2. Y a ese le vamos a llamar teta. Entonces, este es un proceso que debemos de hacer siempre para estos triángulos. En este orden es lo sugerido para que nos coincidan pues los elementos como los estamos planteando. Entonces, para el primer vector trazamos el ángulo alfa, el ángulo opuesto; para el segundo vector el ángulo beta, y para el tercer vector o el vector resultante el ángulo teta. Ya están trazados mis vectores, sus ángulos. Y lo que me sigue, muchachos, el punto número 5 me dice que tengo que trazar un esquema con los ángulos para determinar el valor de teta. Es decir, ahorita tengo que determinar cuánto vale este ángulo teta porque lo voy a necesitar para hacer mi cálculo. Este es el que me importa ahorita para hacer el cálculo de la magnitud de mi resultante. Muchachos, ¿alguien así podría decirme a simple vista ahorita cuánto vale mi ángulo teta? 45. 45. Pudiera ser, no me atrevería a asegurarlo, pero ¿alguna otra idea? Ya tengo una primera, dice Nicole que son 45. ¿Alguna otra idea, muchachos? ¿Alguien más tiene alguna idea? ¿De cuánto? Pues sí estuve de 45, profe, pero 45. dudoso. Bien, Sí, es como un aproximado al 45. ok. Aproximadamente así se ve, ¿no? Pero aquí desafortunadamente, o afortunadamente, porque tenemos que obtener resultados exactos, no podemos estimar, sino que tenemos que calcular. Entonces, para calcular, vamos a hacer el proceso que nos pide aquí, el punto número 5. Vamos a trazar un esquema con los ángulos para poder determinar el valor de teta. Es decir, trazar el esquema es representar esto nuevamente, pero un poquito más, pues digamos, más separado. Voy a trazar estas dos líneas de los dos ejes de referencia que tengo aquí. Que serían este eje X que voy a marcar aquí y este otro eje X. Y entonces voy a dibujar estas líneas que tengo aquí, estos vectores como líneas en este esquema, para tratar de llegar al valor real de ese ángulo. Entonces tengo por aquí de alguna manera uno de estos vectores que tiene una inclinación de 15 grados con respecto al horizontal, que fue el primer desplazamiento que dibujamos. A lo mejor tengo aquí más, pero solamente me interesa hacer esquemático. Y luego voy a trazar el segundo,
más o menos en su misma dirección. Sería, no sé, por aquí así. A lo mejor también lo exageré demasiado la inclinación, pero bueno, aquí nos interesa el valor. Este sí. Y vamos a ver, vamos a recordar, nuevamente vamos a marcar los ángulos. Aquí, en este caso, este vector amarillo que acabo de trazar, este tiene que tener un ángulo aquí de 260 grados. A ver, ahora vamos a ver que queremos calcular el ángulo teta, que dijimos el ángulo teta es entre el vector verde y el vector amarillo, es decir, el ángulo teta que necesitamos es este. A ver si ahora vemos un poquito más claro cuánto puede valer este con estos datos que tenemos. ¿Alguna idea, muchachos? ¿Vale 65 grados? Vale 65 grados, muy bien. ¿Cómo lo hicimos, Raúl, para calcular eso? Ah, porque el ángulo correspondiente al interno de el que está antes de teta es 15. Ajá, Entonces le sumé los 180 grados que representa el ángulo llano y me dio 195 y a eso se lo resté a 260 grados. perfecto, muy bien, así es como debe de ser. Vamos de nuevo. De aquí de este esquema nosotros muchachos podemos aplicar lo que ya hemos visto, de hecho desde el examen diagnóstico. Tenemos aquí dos paralelas cortadas por una secante que es este vector verde más oscuro. Y entonces lo que se forman aquí son dos ángulos alternos internos, que es lo que nos decía Raúl. Y entonces podemos asegurar que este ángulo, este es exactamente igual a este, porque es alterno interno con el ángulo verde, marcado en verde abajo, y aquí tenemos 15 grados. Entonces, ya que tenemos eso, muchachos, también podemos recordar que desde este punto donde inicia este ángulo morado marcado hasta este punto hay 180 grados. Esto es un ángulo llano. Aquí hay 180 grados. Y entonces, efectivamente, como nos decía Raúl, si sumamos 180 más estos 15, vamos a tener 195 grados. Vamos a tener 195 grados. Y entonces, vamos a ver que ya que llegamos ahí, lo único que nos falta para completar los 260 es precisamente este teta. Y entonces, ¿cómo vamos a determinar este ángulo teta? Pues finalmente va a ser, vamos a tener que restarle a estos 260 grados, que es el ángulo con respecto al vector amarillo, le vamos a restar estos 195 que ya calculamos, y entonces podremos obtener el valor de teta. Entonces son 260, el ángulo marcado en morado hasta el vector amarillo, menos 195 grados, que son el ángulo que marcamos en rojo, desde la referencia hasta la inclinación de este vector verde. Y entonces eso me va a dar exactamente cuánto vale este ángulo teta. Efectivamente son 65 grados. Y ahí entonces ya lo que resta nada más para determinar, esto ya tenemos este ángulo teta, y lo que resta es aplicar la ley de senos para determinar la magnitud de este vector resultante. Ley de senos. Perdón, de cosenos. Para poderla aplicar, muchachos, vamos a recordar cómo hacemos eso. Vamos a hacer unas notaciones. Vamos a poner aquí, muchachos, el primer vector que yo trazo le voy a decir que es el vector A. El segundo es el vector B. Y el tercero es el vector C, la resultante. Entonces, de acuerdo con la ley de cosenos, si queremos calcular el lado C de este triángulo, debe ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrada
más b cuadrada menos 2 veces el producto de a por b por el coseno del ángulo que forman precisamente a y b. Aquí vamos a llamarle teta para que corresponda con lo que tenemos aquí. Ya lo encontramos, de hecho, es este ángulo teta. Bueno, lo que restaría es traducir esto a nuestra notación, muchachos. ¿Cómo sería, cómo quedaría aquí? En lugar de C, ¿qué ponemos? DR. 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 En lugar de A, D1. D1 al cuadrado. al cuadrado. En lugar de B, pues es el desplazamiento, ¿no? D2 al cuadrado. 2 al cuadrado. Y eso le vamos a restar 2 veces el producto de 1, que es A, de 2, que es B, por el coseno del ángulo que acabamos de calcular. Y bueno, lo demás lo vamos a dejar a ustedes que lo hagan. Esto nada más es hacer, sustituir valores, encontrar un valor de desplazamiento. ¿Perdón? Salud. Salud. Gracias. Y entonces, ustedes ya encontrarán con eso la resultante, el desplazamiento resultante, que es de qué tamaño es el desplazamiento desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Guatemala en línea recta. Y bueno, eso ya les queda de tarea. Aquí lo interesante ahora es determinar cuánto vale este ángulo beta, porque necesitamos determinar nuevamente la dirección del vector desplazamiento resultante. Y recordemos que esa la tenemos que medir desde el eje X hasta la inclinación de este vector. Este es el ángulo phi. Ahora lo que nos interesa es determinar cuánto vale este ángulo phi. Muchachos, este ángulo phi es lo que nos haría falta para determinar la resultante. ¿Cómo lo podríamos determinar? ¿Alguien puede, y aquí de este esquema, alguien puede visualizar cómo podríamos calcular este ángulo phi con los datos que tenemos aquí? Ángulo beta. Mande, perdón, Nicolo. Igual a ángulo beta más 15 grados. Beta más 15 grados. Chéquenle, nosotros tenemos que voy a repasarlo. Con la ley de Zenos. No, realmente tendría que ser solamente con una relación, así como hiciste para determinar el ángulo teta, algo similar hay que hacer para determinar el ángulo phi. Hay que analizar esta parte para determinar cuánto vale phi en función de estos valores que ya conocemos. Vamos a verlo, muchachos, ¿no? Allá a lo mejor, como está muy pequeño, pues nos va a costar trabajo. Vamos a redibujarlo un poquito para ver si aclaramos un poquito aquí. Voy a dibujar aquí nuevamente la referencia. Voy a dibujar el ángulo de 15 grados, el vector verde, que es aquí estaría más o menos. Y voy a dibujar el vector rojo, que es la resultante. Estaría, no sé, más o menos en esta dirección. Y de esto lo que conocemos es que aquí tenemos 15 grados. 15 grados más 150. Grados, y acá este ángulo que forman esos dos es el ángulo que llamamos beta. Y el que necesitamos es el que está externo. Voy a ponerlo en otro color. Necesitamos el ángulo desde aquí hasta acá. Si lo vemos ahora, muchachos, un poco más claro. Yo espero que sí. Vamos a ver entonces. Necesitamos este ángulo, muchachos, que está en amarillo. De hecho, lo voy a poner en rojo para resaltarlo más. Desde este punto hasta este punto.
Ese es el ángulo que necesito determinar, que es el ángulo phi. Y entonces, si vemos, muchachos, si yo completara la circunferencia hasta esta línea verde, aquí serían 360 grados. Pero necesitaría, para determinar ese ángulo rojo, pues quitarle una parte que es esta que voy a marcar aquí. Necesitaría quitarle a los 360 grados esta parte azul. Entonces mi problema es determinar cuánto vale esta parte azul. ¿Cuánto vale esta parte azul? En función de los datos que tengo aquí. ¿Alguna idea? 15 grados. 15 grados es esta parte verde desde la horizontal hacia arriba. Pero yo quiero la parte azul desde la horizontal hacia abajo. Ajá. Sí tiene que ver con los 15 grados, pero ¿qué más tenemos que hacer? ¿Se ve, muchachos? Chéquense que esta parte azul más estos 15 grados me da exactamente beta. Entonces, ¿cómo puedo determinar esta parte azul? Sumando el ángulo beta más los 15 grados. Así es, sumándole, más bien, a beta le resto estos 15 grados y entonces me daría esta parte azul, ¿no? Si yo conozco beta y le quito 15 grados, entonces puedo obtener esta parte azul. Y ya me quisiera meter otra literal para no hacernos más bolas, pero bueno, ¿cómo vamos a determinar este ángulo phi? Va directamente a este ángulo phi. Lo vamos a determinar, bueno, este va a ser igual a 360, que sería el ángulo si complementáramos la circunferencia, 360 grados, menos, vamos a quitarle este ángulo beta, pero reducido en estos 15 grados, para que me dé precisamente solamente la parte de este ángulo que está marcado en azul. Y entonces solamente estaríamos restando esta parte. Y entonces, bueno, si hacemos esta operación, finalmente este ángulo phi va a ser 360 grados menos beta, y menos por menos más, me va a dar más 15 grados. Y entonces lo único que restaría es determinar cuánto vale este ángulo beta, muchachos. Y este ángulo beta lo podemos determinar por la ley de senos. ¿Alguien se acuerda cómo expresamos la ley de senos? De hecho, ahí está en la lámina. Padre, ¿Mande? Adelante, Nicole, ¿nos decías algo? Es Muchachos, aquí, El seno de... ajá. Aquí tenemos la ley de senos ya, de hecho, ajustada a lo que tenemos en nuestra anotación. Vamos a tomar la parte de, como vamos a determinar un ángulo, nos interesa más bien la parte de esta primera marcada con el asterisco. Entonces vamos a relacionar los ángulos con respecto a los lados, los senos de los ángulos con respecto a los lados, y de ahí tomaremos lo correspondiente. Entonces, el seno del ángulo teta, que es el ángulo de entre los dos, este ángulo teta lo voy a relacionar con su lado opuesto, que es el desplazamiento resultante, y eso va a ser igual al seno del ángulo beta, por ejemplo, con respecto a su lado correspondiente, que es el desplazamiento 2, su lado opuesto. Y esto va a ser igual a ¿qué, muchachos? ¿Al seno de qué? de teta. de Seno alfa. de alfa De alfa entre el desplazamiento. entre el desplazamiento 1. Bien, y ya con eso podemos tomar esta primera parte, y poderla, de aquí poder determinar cuánto vale este ángulo beta, porque todo lo demás, no es cierto, pero tenemos que tomar esta parte, no es la otra parte, porque lo que conocemos es la resultante. Cuando hagamos el cálculo arriba ya podemos conocer la resultante y entonces podremos tomar esta parte de la ecuación para determinar cuánto vale beta.
Entonces, de aquí vamos a tomar esta parte, y entonces, similarmente, si de aquí despejamos el seno de beta, va a ser igual a este seno de teta por el desplazamiento 2. Estamos despejando de aquí, entre el desplazamiento resultante. Y así vamos a calcular este seno de beta. Y bueno, ya que tengamos el seno de beta, calculamos beta, lo sustituimos aquí y obtenemos el ángulo de este vector. Muchachos, se está acabando esta sesión. Les voy a pedir que nos reconectemos unos minutitos para platicar precisamente lo del examen y lo de los detalles del examen y cómo van a calcular su promedio para que estimen la calificación que van a sacar en este parcial. ¿De acuerdo? Dudas, muchachos, preguntas, nos quedan 15 segundos. No, profe. ¿No? No, profe. Bien, entonces les queda este trabajo para que ustedes lo hagan y ya lo revisaremos en la próxima sesión. Pero ahorita vamos a reconectarnos, muchachos, para platicar lo del examen rápidamente, en unos 15 minutitos. Los espero, por favor.